familiar, que el tratamiento de los datos personales debe realizarse con pleno respeto a los derechos fundamentales y que no se requiere consentimiento cuando mediante razón de interés o de salud pública. Los encargados del tratamiento de datos personales están obligados a guardar confidencialidad. En el mismo sentido, la Ley General de Salud establece que la información relacionada al acto médico es reservada. Estas normas son las que se han tomado en cuenta muy exhaustivamente en la elaboración de este predictamen. La implementación progresiva del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas será puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas depende de condiciones legales, técnicas, administrativas y presupuestales. Por ello se ha considerado que su implementación tiene que ser progresiva, de acuerdo a las disposiciones presupuestales y su administración. Este cargo lo tendrá el Ministerio de Salud, por ser el responsable del desarrollo e integración del proceso y sistema de información sectoriales conforme lo establece la ley del Ministerio de Salud. La historia clínica electrónica ha sido desarrollada en los países vecinos como Colombia, Uruguay, México, España, Argentina, en otros países. Por lo cual se concluye, la Comisión de Salud y Población, de conforme con el literal B del artículo 70 del reglamento del Congreso, recomienda la aprobación del dictamen recaído en los proyectos de ley 897-2011, 1036-2011 y 1243-2011. Cabe resaltar que este proyecto de ley, que es muy importante para los avances de nuestra salud en nuestro país, fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Salud, los cuales agradezco a todos sus integrantes. Gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Scheffer, concluye la sustentación y como el presente dictamen es por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición sobre el proyecto en aplicación del tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. Es decir, congresista Espadardo. Gracias, presidente. Presidente, este proyecto de ley que hemos contribuido en presentar, el 1243, busca hacer también un razonamiento hoy a los parlamentarios. Y por supuesto que de aprobarse este proyecto de ley, que esperamos sea del apoyo de todos, podamos razonar de quién son las historias clínicas, presidente. No son de las clínicas, de los hospitales o de los centros de salud, son del paciente, presidente. Y por tanto esas historias clínicas deben estar a disposición cuando el paciente, que puede ser de Lima, del Callao o de Tumbes, se pueda atender en alguna emergencia en Tacna, en Ucayali, en Cerro de Pasco, en cualquier centro de salud. Y el médico tratante, presidente, puede inmediatamente ingresar con el DNI del paciente a la historia clínica y ya a lo mejor, presidente, no tiene que hacerle exámenes complementarios para saber qué enfermedad tiene el paciente y puede aplicarle inmediatamente una medicina y puede salvarle la vida, presidente. No solamente si además es alérgico a alguna medicina, puede ser inmediatamente salvado, pero además tiene ciertas ventajas, entre ellas, presidente, que por supuesto lo vamos a tener en todos los lugares y en todo momento a disposición del paciente y por supuesto de los centros de salud,
que la información siempre será legible, presidente. A veces tenemos que cuando el paciente va y tiene que buscar la historia clínica en los hospitales nacionales y en e-salud, tiene que muchas veces descifrar qué cosa es lo que dice. Muchas veces los médicos, por escribir rápido, siempre dicen que los médicos tienen mala letra, pero es por escribir rápido, presidente, no se entiende qué cosa es lo que señala efectivamente esa historia, y con esto, por supuesto, se supera eso. Dele tiempo, claro que sí. Gracias. Además, presidente, evita el aplicar tratamientos redundantes, presidente, y con esto buscar la economía, no solamente del paciente, presidente, sino del Estado, porque ya el Estado no tiene que invertir innecesariamente en otras pruebas que ya están contenidas en su historia clínica, presidente. Y además algo importante, presidente, el almacenamiento para estas historias clínicas. Estuvimos la semana o los meses pasados con la presidenta de Salud en Ventanilla a propósito de su visita al Hospital de Salud, y tenía la preocupación la presidenta de Salud de buscar una casa adicional al hospital para, en esa casa, señor presidente, hacer el archivo de todas las historias clínicas, presidente. Mira lo que vamos a ahorrar, no solamente en dinero, sino en el tiempo de buscar este tipo de historias, presidente, y entremos a la modernidad. La salud y el pueblo peruano está necesitando esto para que las clínicas, los hospitales y los centros de salud y del Ministerio de Salud tengan la conexión necesaria, y que poco a poco, presidente, no va a ser en este año, pero estoy seguro que poco a poco vamos a entrar ya a la modernidad que el pueblo peruano está necesitando. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Espadaro. Congresista Gutiérrez, Josué Gutiérrez. Gracias, presidente. Como autor de la iniciativa, me place y agradezco profundamente la intervención del Ejecutivo, habiendo dado muestras de aceptación de un proceso de cambio muy inmenso. La participación de la presidenta de la Comisión de Salud ha sido importante para que después de un año o más de un año podamos hoy día tener en el Pleno la discusión de un tema muy importante. Y la verdad es de que el país espera de sus líderes políticos normas como estas, normas revolucionarias, normas que apuntan a vincular la salud con un tema de avanzada en materia de información tecnológica. Y es que en verdad las tecnologías de la información hoy día están al servicio de la salud. Y una prueba irrefutable es contar hoy día con las interconsultas que se hacen vía internet, y no se necesita tener los especialistas en un pueblo lejano, solamente tener internet y el médico que va a hacer la interconsulta. Hoy día, señor presidente, podemos decir con alegría que una tomografía tomada en Huánuco puede hacer de interconsulta con los mejores neurocirujanos en Lima, y puede hacer una intervención oportuna, y eso gracias a las tecnologías de la información. Hoy día, en esta iniciativa legal, lo que queremos también, además, es que todos los ciudadanos del Perú tengamos una herramienta a la par de tener un DNI como identificación plena de una sola historia clínica a lo largo y ancho del país, y no tener 10 o 20, que distorsiona la información GIS, que es una información de muchos años que no sirve para nada en la planificación de la política del Ministerio de Salud. Y en verdad agradecemos por eso profundamente las opiniones de la ministra de Salud, de la presidenta ejecutiva de Salud y de otros órganos involucrados en estos temas, que hacen viable la discusión en este foro parlamentario. Presidente, sin duda, para nosotros es grato hoy día, y para la salud peruana es grato hoy día, poder identificar plenamente políticas públicas vinculadas a esta herramienta. Esta herramienta sin duda va a revolucionar Dele tiempo para concluir. el esquema tradicional de cómo se visualizaba la política en salud. Y la verdad apuntamos a mucho más. Apuntamos a que los más de 30 millones de peruanos tengan la oportunidad de tener su historia clínica, no cuando están enfermos, no cuando ya no hay nada que hacer, sino cuando están sanos, para hacer una política de seguimiento. Y cuando está acaso un poquito subidito de peso, decirle: señor, usted tiene que acondicionarse a una política de tratamiento nutricional. Si no,
los riesgos que usted afronta es la diabetes, que cuesta carísimo su tratamiento y todo lo pasan la factura de Estado. ¿Cuánto podemos evitar? Estos son, sinceramente, propuestas e iniciativas que van a revolucionar, repito, la salud en el Perú. ¿Y en beneficio de quién? De todos los peruanos y principalmente en la caja nacional, que es el presupuesto, porque tendremos entonces la idoneidad, la capacidad para poder dirigir la política pública en los sectores que verdad merecen. Parece que la tuberculosis nos gana. No nos ganaría si tuviéramos plenamente identificado por dónde está el camino de la pobreza y poder redistribuir nuestros recursos, por lo tanto, donde más lo necesitan. Gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Rondón. Muchas gracias, señor presidente. Hoy, sin lugar a dudas, es un gran día para el país y obviamente mucho más para sectores que creo que están siendo considerados fuertemente. De los 3 proyectos, 2 de ellos son elaborados por gente que no es de salud, y eso es bueno, porque el país debería haber full conocimiento en salud. Deberíamos ser saludmaníacos para que no se gaste tanto en salud y podamos indudablemente tener más recursos para la investigación, para la promoción y la prevención, y obviamente que bajen las enfermedades. Yo como médico tengo que traducir seguramente la alegría, la complacencia de mucha gente en salud, y que indudablemente va a redundar en la buena atención a todos los y las peruanas. Quiero yo puntualizar algunas cosas aparte de las bondades que ya se han dicho. Lo primero, vamos a lograr inmediatez, o sea, simplemente con el DNI o con alguna tarjeta tipo el banco, uno va a poder acceder indudablemente a una historia. Lo segundo, que va a ser ubicuidad en toda la nación, o sea, podría irme a Loreto, a su tierra, y ser atendido con la historia que me hicieron en Arequipa. También se va a poder lograr estadísticas más exactas. Vamos a poder de la misma historia sacar los datos de las estadísticas y no inventarlas o simplemente dimensionarlas estadísticamente. También vamos a poder decir adiós al papeleo del personal de salud. En salud nos hacen falta muchos médicos, muchas enfermeras, mucho personal, y de ese poco personal el 45% de su tiempo se pierde en elaborar papeles y más papeles. Y va a ser un mejor diagnóstico, porque como médico indudablemente uno ve la historia desde que nace hasta que indudablemente tenga mayoría de sus alergias, de sus enfermedades, de sus operaciones, etcétera, etcétera. Tiempo para que concluya el congresista. Y entonces, señor presidente, colegas congresistas, el diagnóstico va a ser muchísimo mejor. Así que en ese sentido creo que este proyecto debe ser aprobado, porque indudablemente va a marcar modernidad, va a marcar indudablemente mejor atención y por supuesto va a mejorar mucho dentro y fuera del sector salud. Por eso hay que hacer la reflexión: ¿quién no quiere tener un paciente mejor atendido? ¿Quién no quiere tener un mejor diagnóstico y tratamiento de un ser querido? En ese sentido, pido yo también el apoyo a este proyecto de historias clínicas que ha presentado la Comisión de Salud. Pido su apoyo, y que es para ustedes también y para todos los peruanos. Muchas gracias, señor presidente. Bien, congresista Tapia. Gracias, presidente. Primero, para saludar y felicitar la iniciativa que han tenido los congresistas Gustavo Rondón, José Gutiérrez y Pedro Espadaro Phillips. Y decirle pues que efectivamente es importante, es de interés nacional, el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. Yo como médico también puedo decir lo que en la realidad pues nuestros establecimientos se encuentran prácticamente hacinados. Muchas veces hay que utilizar containers para atender las historias clínicas, alquilar casas, etcétera, para historias clínicas, y esto va a permitir llegar a la etapa de la modernidad, de la globalización y sobre todo de utilizar la tecnología, porque de esta manera, como se ha dicho en un momento, un examen auxiliar, una opinión médica puede ser no solamente en cualquier región del país, sino también a nivel nacional e internacional. Presidente, yo considero que en el marco
de las políticas públicas a aplicar, sí es un buen momento que se invierta en salud. Es la forma como en el marco del crecimiento y la inclusión social se invierta en el sector salud. Porque, como repito, si no invertimos en el sector salud, prácticamente estamos condenados al subdesarrollo. Presidente, yo considero un tema muy importante acá. Prácticamente aquí vemos incluso que el presupuesto será de acuerdo a la asignación presupuestal que se aprueba anualmente, perfecto. Pero acá solamente vemos que sería como el Ministerio de Salud, como sistema rector, etcétera, pero no hay que olvidarnos que hay que hacer un sistema, un registro nacional, en el que esté incluido con historia clínica única, informática y estandarizada a nivel nacional, tanto las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, salud, y tengamos el único registro nacional de historias clínicas del Perú. Por lo tanto, yo esa recomendación lo di también en la Comisión de Salud, y no lo veo que está aquí en el dictamen, agradezco que se tome en cuenta que de una vez, que para hacer el registro nacional de historias clínicas informatizadas, necesitamos de todas maneras que sea un registro nacional de todas las instituciones que tenemos que ver con la salud. Llámese, como repito, Ministerio de Salud como ente rector, salud, Fuerzas Armadas, policías, y de tal manera que podamos tener la historia clínica tanto de salud y podamos intervenir en ella y los médicos tengamos poder acceso a ello. Entonces, una vez más, presidente, mi invocación para esa incorporación. Por lo demás, felicito esta iniciativa. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista Jaime Delgado. Gracias, presidente. Bueno, indudablemente esta iniciativa es sumamente valiosa. Y es sumamente valiosa porque las historias clínicas en nuestro país son un chiste. Porque cuando uno va a los centros hospitalarios y ve cómo se manejan las historias clínicas en papelitos sueltos, no foliados, no numerados, que se pueden alterar en cualquier momento, ¿cuándo es que sufren las consecuencias los pacientes? Por ejemplo, cuando son víctimas de una mala práctica, cuando se les hace una intervención o cuando se les receta algo o se les aplica algo estando internados, y cuando hay una mala práctica y quieren reconstruir los hechos, o sea, no acceden a esta historia, o esta historia es manipulada o le arrancan las hojas para evitar responsabilidades. Y esto realmente es muy serio. En otros países, presidente, el manejo de las historias clínicas es una cosa absolutamente profesional, absolutamente tecnificada. Es decir, cada vez que llega y ingresa a su turno el médico o la enfermera, tiene que acceder a esas historias clínicas y queda registrado cada acto que están realizando, cada pastilla que le están dando, cada inyectable que le están poniendo. Es decir, todo queda registrado, de tal manera de que estos sistemas inviolables permiten que realmente el paciente esté protegido frente a lo que es su historia, precisamente, porque es la historia, es la trazabilidad de todo lo que le ha sucedido en las intervenciones que puede haber tenido. En ese sentido, me parece sumamente valiosa la iniciativa. Lo que me preocupa, presidente, es que tenemos que garantizar la absoluta inviolabilidad de estas historias clínicas. Somos testigos de cómo en Wilson se están vendiendo bases de datos donde aparecen de los bancos, de las AFPs, de X instituciones, la relación de todas las personas con todos los movimientos bancarios que realizan. Imagínense si esto pudiera luego traficarse, es decir, las compañías de seguros, los médicos, los laboratorios estar pidiendo esta información o sustrayendo esta información y generar un tráfico. En ese sentido, yo sé que hay disposiciones aquí en la ley que se están planteando respecto de la inviolabilidad. Existen normas internacionales, normas técnicas que nos pueden ayudar, tal vez vía reglamento, pero sería bueno precisar y reafirmar, digamos, el carácter inviolable de esta información, generar todos los códigos de acceso y mecanismos para asegurar realmente la responsabilidad que el poseedor de estas bases de datos que son las historias clínicas, que pueden estar al alcance de todos, y esto realmente puede estar afectando la intimidad de las personas. Repito, yo estoy de acuerdo con el proyecto. Sería bueno que precisemos, digamos, cómo fortalecemos más el carácter de inviolabilidad para que esto asegure los intereses de los pacientes
en primer lugar para que quede la trazabilidad marcada y en segundo lugar para que no exista posibilidad alguna de inviolabilidad ni de tráfico de esta información, porque eso tendría que estar debidamente tipificado en el Código Penal como un delito a fin de disuadir a cualquier persona que esté, digamos, divulgando este tipo de información, presidente. Muchas gracias. Muy bien, congresista Wong, Enrique Wong. Congresista Wong. De muchas satisfacciones. Gracias, presidente, colega parlamentario. Hoy es un día bastante feliz y satisfactorio porque dos proyectos de ley que en realidad van a beneficiar a la salud de los peruanos. Señor presidente, considero sumamente importante estabilizar las historias clínicas electrónicas en un mundo donde todo se maneja por sistema de informática. Esta ley es una ventaja y un adelante en nuestro país, puesto que esta historia clínica es un documento que contiene información personal del paciente en donde el médico vierte toda la información sobre su tratamiento. Es importante cuando se considera que una historia clínica bien hecha se tiene más del 40% ganado para llegar a un diagnóstico correcto. Con las ventajas de la historia clínica, como lo hemos escuchado, la rapidez para obtener la historia clínica es una historia siempre actualizada, que los centros médicos, hospitales y clínicas, al estar interconectadas, podrán acceder a las historias clínicas electrónicas, lo cual les permitirá que los pacientes puedan ser atendidos en cualquier establecimiento médico y mejorar su economía. No tiene que fotocopiarse y puede contener imágenes. Esto es muy importante porque puede contener imágenes. Por ejemplo, en un sitio lejano, que un paciente, porque ahí los minutos son de vida, tenga un dolor en el pecho, pero por la imagen de un electrocardiograma se puede hacer el diagnóstico de un infarto del miocardio. Entonces es importante lo que estas historias pueden tener imágenes. Ahora, por los antecedentes, presidente, una de las enfermedades más caras en el Perú es la diabetes, como lo han planteado otros colegas. ¿Por qué la diabetes? ¿Por qué el antecedente de una historia clínica? Porque quien tiene el antecedente que el padre es diabético o la madre es sana o la madre es diabética, el padre es sano, el 50% de que el hijo sea diabético es completamente seguro. Ahora, el 40% de la sociedad en el Perú tiene ese antecedente de diabetes. Tiempo para que concluya, congresista. ¿Qué tan importante es esta historia clínica? Porque a través de la historia clínica y esos antecedentes podríamos tomar medidas preventivas de una de las enfermedades, como les digo, que es de las más caras. ¿Por qué? Porque causa el mayor número de ceguera no traumática, causa el mayor número de insuficiencia renal que amerita muchas veces diálisis y con resultados bastante pobre o llevar a la muerte. Igualmente causa la mayor cantidad de amputaciones no traumáticas. Por ello, la importancia de tener una historia clínica completa y no se repita, porque ahí viene lo que es ganar tiempo. En el caso del seguro, un ejemplo, si no repetimos la historia, ya avanzamos mucho tiempo y en vez de atender un menor número de pacientes, con la ventaja de ganar la historia clínica, ya tenemos bastante ganado en el tiempo para llegar a un diagnóstico. Es importante, y por eso vuelvo a recalcar, que una historia clínica bien hecho se tiene ganado el 40% para llegar al diagnóstico, porque ahí viene todo lo que podría ser enfermedades al futuro. Por eso, señor presidente, yo creo que es un día feliz para la salud del pueblo peruano, porque estos dos proyectos de ley son bastante importantes. Gracias. Muy bien, congresista. Congresista Gamarra. Bueno, señor presidente, colegas congresistas, creo que estamos ante un proyecto de ley bastante importante que merece ser aprobado por la unanimidad de todos los congresistas, debido a que estamos a punto de pasar a la historia, esas historias clínicas antiguas, llevadas en papelitos y a su manera, en función a cada uno de los hospitales o las entidades de salud. Creo que con un registro de historias clínicas electrónico podremos mantener información de cada uno de los usuarios, de los pacientes que se acercan a los hospitales y poder tener una información
veraz que permita mejorar la atención en el tema de salud y al mismo tiempo que esta información pueda ser corroborada y pueda servir también incluso a las clínicas privadas, a las mismas que en algún momento podrán tener acceso a esta información, a esta ficha de la historia clínica electrónica que a partir de la aprobación del presente proyecto se hará en adelante. Sin embargo, señor presidente, es importante precisar que estas historias clínicas tienen que ser estandarizadas, tienen que mantener una homogeneidad y uniformidad. Para eso, señor presidente, solicito que en el inciso 8.2 del presente proyecto de ley se incorpore en el texto lo siguiente: el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC proporciona en formato electrónico y en línea y de forma irrestricta y gratuita los servicios que permitan autenticar la identificación de las personas en el ámbito de la atención de salud a través del uso de la plataforma de interoperabilidad del Estado peruano PIDE y de la gestión de las historias clínicas electrónicas a que se refiere la presente ley. Solicito que la Comisión de Salud, la que está a cargo de este proyecto de ley, recoja este agregado, considerando en el inciso 8.2 lo señalado, tal como se dio lectura, señor presidente. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, congresista Yatas. Gracias, presidente. En verdad, este proyecto de ley presentado por los 3 colegas parlamentarios en verdad es algo importantísimo en el país. La historia clínica electrónica no solamente encierra situaciones de la modernidad del Estado, sino también constituye una forma de seguridad jurídica. Pues en el país, con las excepciones, por supuesto, han sucedido algunos hechos de negligencia médica, ¿no? Y lamentablemente, pues, cuando se ha querido hacer alguna averiguación a efecto de determinar responsabilidades, a veces esto ha permitido, ¿qué cosa? Crear ciertas condiciones de impunidad, y probablemente con este tipo de historia clínica también constituye un avance importante en lo que concierne a la confiabilidad, a la seguridad, a la disponibilidad completa, legible y sobre todo la actualización de datos de manera cronológica, presidente. Además de ello, hay que destacar un aspecto importante, dada nuestra condición de un país emergente, el tema económico. Muchos lo han dicho acá, que efectivamente, ¿no?, las actuales historias clínicas de muchos establecimientos en el país, y sobre todo el caso de las historias clínicas de los hospitales de provincia o de las zonas rurales, donde probablemente aún no existe lo que es el Internet, pero bueno, es parte de un proceso que se tiene que implementar y mejorar. Presidente, me pide una interrupción el colega. Congresista Gutiérrez, tiene la interrupción. Sí, presidente, para ser consecuente con la exposición del colega, efectivamente estamos en un plan donde todas las capitales de provincia, muchos distritos del Perú, a lo largo y ancho, más de 1.700 distritos, se van a ver beneficiados con el Internet de banda ancha, y que esto sin duda servirá para que las postas de salud de los lugares más lejanos del Perú estén interconectados con la gran base de datos que va a administrar el Ministerio de Salud. Presidente, permítame, por su intermedio, una propuesta a la presidenta de la Comisión, en el punto 6.1, agregar que con cargo a los presupuestos institucionales de los pliegos involucrados, según corresponda y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, para efectos de implementarse este mismo año, y que en el presupuesto 2014 pueda ser materia de una discusión. Si no lo encasillamos para que sea todavía el próximo año implementado, perderíamos muchísimo tiempo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Yata. Bien, congresista Yata. Presidente,
Lo que queremos destacar es la cuestión eminentemente económica, que permite decir abaratar costos, y además de ello la existencia de una historia clínica única en el cual el paciente pueda tener esa facilidad en cualquier cita médica que vaya a un centro hospitalario. Realmente esto va a estar a disposición, entonces eso va a facilitar enormemente, y por ello, presidente, hay razones más que suficientes para que este proyecto de ley sea aprobado en esta oportunidad presente. Muchas gracias. Muy bien, congresista Mavila. Gracias, señor presidente. Señor presidente, esta ley es importante, y es importante, señor, no solo desde la perspectiva de asegurar un desarrollo, en un avance en la estadística de la data de salud de los pacientes en los establecimientos de salud, sino también, señor, es importante desde el punto de vista penal y criminológico. Yo quiero brevemente referir solo dos casos, señor. La violación de una joven por el hijo de un general, señor, de alto poder castrense. Yo fui abogada de la víctima, y esta menor, que había sido alcoholizada y dopada, señor, para violarla en un parque público, fue llevada por su padre al hospital de policía. Y en el hospital, señor, le hicieron inmediatamente pericia, por supuesto, toxicológica, y los trámites para prever que no haya un daño ni un contagio en una enfermedad de transmisión sexual. Y todo eso constaba, señor, en la historia clínica. Y a posteriori, señor, a los 2 días, cuando vi la tremenda presión que había en la investigación policial, por ese instinto que uno tiene en la defensa, señor, fui al hospital a asegurarme de la existencia de la historia clínica y de que constara ahí toda la data planteada, señor, en el primer día de investigación. Y no había historia clínica, señor. Tuve que hacer toda una lucha, señor. Lo habían mandado al archivo como si fuera un caso lejanísimo, esa historia que contenía clarísimo la data de la prueba de la violación de un joven todopoderoso. Y un segundo elemento, señor, una médica, señor, a la que hay abogados lamentablemente corruptos, señor, que están haciendo de mala práctica amenazar a los médicos, señor, arguyendo la supuesta perpetración de delitos. A una médica que le llama un abogado, señor, a decirle: usted ha cometido negligencia médica porque a mí me ha dicho la familia que no le ha hecho el lavado que suponía ginecológico y por eso ha perdido a la criatura. Aparte de anticientífica la percepción del abogado, había objetivamente una presión, señor, y para ello la data de la historia clínica es una buena prueba, señor, de que no hubo negligencia médica. Y entonces, señor, para el trabajo serio penal, obviamente, señor, un registro informático es fundamental. Veo entre las opiniones que han sido consultadas una opinión de la Universidad de San Marcos que tiene algún sentido. Dice: muestra preocupación respecto de la vulnerabilidad y la seguridad de la información de la historia clínica electrónica. Claro, si las historias manuales, señor, son potenciales de actos de corrupción, también podrían serlo una data electrónica, pero por eso yo plantearía, señor, que la alimentación de la data, lo que ingresa a la data del registro electrónico, debe ser encargada a funcionarios específicos con dominio tecnológico, informático, y que además también, señor, asuman la responsabilidad del ingreso de la data. A veces, señor, 2 o 3 horas de ingreso, resultado o no, el tipo de medicina que se integra a un paciente es fundamental, señor, para la valoración de casuística concreta. Yo saludo este proyecto, señor, porque implica no solo una adecuación al desarrollo científico y tecnológico, sino implica también una evolución, señor, si se administra bien en el trabajo de criminalística, para que no haya negligencia médica, no haya corrupción, señor, pero tampoco para que haya abuso y negocio y presión a los médicos con la supuesta existencia hipotética de negligencias médicas. Gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Mavila. Congresista Irupaía. Gracias, señor presidente. Yo creo que este instrumento de la historia clínica electrónica es importantísimo
y da un paso más allá para poder lograr que nuestras funciones en cuanto a salud esté avanzando. Ya en otros países el manejo de estas historias es común. Evidentemente durarán un poco tiempo para que los datos ingresen y que sean responsables de un tratamiento posterior a estos pacientes. Yo veo que es muy importante, sobre todo en los aspectos de antecedentes. Si en una historia clínica actual a veces tenemos problemas nosotros los médicos para ver qué pasó con ese paciente en cuanto al tratamiento médico y sobre todo en el quirúrgico, al ver una cicatriz abdominal y preguntarle al paciente de qué lo operaron o qué le hicieron, y el paciente muchas veces, por no decir casi el 100%, no nos sabe indicar qué tipo de operación le hicieron. Si nosotros tenemos una historia clínica electrónica, es fácil bajar los datos y saber qué es lo que ha pasado con ese paciente, qué tipo de operación le han hecho, y fácilmente el médico tratante puede tener una lógica para poder continuar el tratamiento. O con los antecedentes de los medicamentos, si es alérgico o ha tenido alguna reacción o ha tenido algún problema cuanto a los medicamentos. De esa misma manera, el médico que lo vuelve a tratar va a tener el antecedente de que este paciente ha tenido algún problema con el tratamiento. Y de esa manera no se puede cometer errores que pueden producir hasta la muerte. Evidentemente, ese es un aspecto de antecedente. El aspecto científico, estadístico, nosotros podemos trabajar adecuadamente, confiablemente en una historia de esta calidad y podemos ver de que los datos que están en la historia son 100% seguros, y de esa manera el aspecto científico estadístico estaría asegurado con el manejo de estas historias. Por esas razones, señor presidente, yo creo que es necesario establecer las historias clínicas en nuestro país para que tengamos realmente un instrumento que nos pueda ayudar y tratar adecuadamente a nuestros pacientes. Muchas gracias, señor presidente. Bien, congresista Belaunde. Gracias, presidente. Debo decir que no participo del entusiasmo de algunos congresistas, algunos médicos, acerca de esta ley o proyecto de ley, que me parece que es un caso típico de cómo el infierno, el camino del infierno, está empedrado de buenas intenciones, por muchas razones. Hagamos una pequeña reflexión práctica. ¿Cuántas historias médicas tiene cualquier persona? Una persona puede tener tantas historias médicas como médicos haya consultado. Todos los médicos que uno consulta por la dolencia que fueran, hacen manuscrita o electrónicamente una pequeña historia médica. En los hospitales que uno va, las clínicas que uno va, también hacen una historia médica. Entonces se trataría de recopilar todas estas historias médicas y congregarlas en un gran registro unificado en manos del Ministerio de Salud, cuya eficacia es pues harto dudosa en muchísimos casos, aparte que se le da una tarea adicional extra. Pero hay un aspecto adicional que yo quisiera considerar. Aparte de esta razón práctica, se supone que este registro médico es confidencial. Pues yo me pregunto, este registro médico, Registro Nacional de Historias Clínicas electrónicas en el Ministerio de Salud, ¿va a tener carácter confidencial? Eso va a estar al acceso de cualquier persona. Incluso interviene el RENIEC, y el RENIEC tiene información esencialmente pública de la persona. Yo considero que esta ley no es solo un ejercicio inútil, poco práctico, sino además, en el supuesto hipotético de que esto se ponga en práctica, lo único que vamos a tener es
un registro centralizado en el Ministerio de Salud, en el que cualquier persona del gobierno puede acceder a la historia clínica de alguien para perjudicarlo o para cualquier cosa. Y se va a infringir la confidencialidad médica, sobre todo porque las enfermedades son de muy diversa naturaleza. Pueden haber enfermedades mentales, nerviosas o de cualquier tipo que la persona no desea que se divulgue y que no tengan el carácter de infecto contagiosa, ni necesariamente originen, ni tengan que originar necesariamente epidemias, pandemias, etcétera. Entonces, ¿qué objetivo persigue esto? Que se tenga un registro único para acceder, para tratar a un paciente. Yo me pregunto, ¿acaso un médico cuando trata a un paciente le pregunta, le indaga, le hace en ese momento una historia, requiere tener hasta lo último? No tiene sentido. Fíjense ustedes, yo les doy una pequeña anécdota personal. Un día fui a una determinada clínica a la que yo había ido desde muy joven, y de ahí resultó que una vez yo había tenido una pequeña disputa con amigos, que nos pegamos una trompeadera en lo que hoy día se llama Huacapuyana, y me rompí el brazo, en fin, y estaba ahí, cosa que me llamó la atención. Ya tenía más de 50 años eso. ¿Y eso qué importancia tiene? Para mí tenía una importancia anecdótica. Tener hasta el último... Concluya, congresista. Lo encuentro ocioso e inútil. Sobre todo, lo encuentro de muy difícil e impráctica aplicación. Lo considero una ley francamente inútil. Señor presidente, con esto termino. Si usted quiere, le concedo la interrupción. Bien. Le vamos a dar la palabra al congresista Nicama para que le dé la interrupción. Congresista Nicama, ¿le puede dar la interrupción? Antes de iniciar. Bien, le concedo la interrupción. Aquí en primera, congresista Tapia, ya. Primero Tapia que ha pedido, ya, luego la segunda interrupción a Ángel Neira. Gracias, presidente. Gracias, congresista Nicama. Yo quiero decirle acá al congresista Belaunde de que realmente nosotros que somos médicos valoramos la importancia que significa una historia clínica electrónica. Porque imagínense, cuando uno va a un paciente, yo trabajo en el Hospital Loaiza, desde el momento incluso que tiene que sacar su cita, que la historia pase, primero tiene que buscar en todo un archivo, que es una casa de historia clínica, donde están, incluso hay roedores, hay hongos, etcétera, y cácaros, etcétera, y tiene que luego pasar la historia al consultorio. Y si tenemos que hacer una anotación, anotamos en la historia, y hasta que llegue la historia ya pasaron 2 o 3 horas pues a la consulta. Luego, si hay que dar una anotación, hay que hacerlo en el instante. Luego un examen de laboratorio, también se puede ir adheriendo un examen de una radiografía con informe respectivo. Es más, si tenemos alguna duda, podemos pedir una opinión, ya sea a nivel nacional, a un instituto, o incluso a nivel internacional. O sea, prácticamente labores hasta en la farmacia. Va a la farmacia inmediatamente bajo una tarjeta y con la historia clínica informatizada, ahí está registrados los medicamentos. Y se sabe incluso cuántos medicamentos está dando. Igual. Y otra cosa muy importante, que desde cualquier parte del país podemos tener el registro y del seguimiento de ese paciente. Con un código ingresamos y vemos el seguimiento respetando la... Está en interrupción, congresista. Concluya, por favor. Presidente, quiero decirle de que la aplicación de la historia clínica informatizada es vital en el marco de la modernidad y utilizar la tecnología en beneficio de nuestro paciente, que se va a ser el gran beneficiado, y que más todavía en un registro único nacional. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. La segunda interrupción al congresista Neira. Gracias, señor presidente. Gracias, colega. Entiendo la preocupación del congresista Martín Belaunde de que se puede mal usar esa información, pero estamos en el siglo XXI.
existe tecnología. Se está saciando de que es importante la información precisa y oportuna, pero ¿quién maneja la información? Es el médico que el que va a manejar la información. Ahora con la tecnología es fácil cerrar campos que solamente puede ingresar con una clave del médico, con su colegio, con su código que tiene y suficiente. Esto es modernidad. Esto va a ayudar a mejorar el nivel de competitividad del país. Entonces, esto sí es viable. No, el temor es en vano. No se necesita tener miedo de que se pueda utilizar la información cuando existe la tecnología. Pongamos la tecnología, actualicémonos y tengamos un espíritu moderno. Gracias, señor presidente. Congresista Nicam, inicie su intervención. Gracias, presidente. Presidente, desde el punto de vista científico, es importante actualizar las estadísticas de los pacientes a nivel nacional, porque estaríamos globalizando los tipos de enfermedades y su mecánica o su sistema de saneamiento, por lo cual, hablando estadísticamente y como aporte para la ciencia, es importante extraer para la investigación, extraer versus lo que significa las medicinas con respecto a la salud. Estaríamos detectando los indicadores que estarían suprimiendo muertes, que estarían mal usando medicinas, por lo cual fácilmente con las estadísticas de las medicinas y el saneamiento de pacientes que en ciertos lugares tienen verdaderamente incidencia, los buenos médicos que detectaron la enfermedad y que detectaron específicamente la medicina, comparado con otros mecanismos de saneamiento donde las enfermedades perduran mayor tiempo. Entonces, de esta manera podríamos extraer para la ciencia información y poder detectar más fácil la mejor forma de curar a los pacientes. Ejemplo, la diabetes. Si nosotros hablamos de la enfermedad diabetes, decimos que es imposible curar. Sin embargo, estamos viendo en muchos pacientes que están en precaria situación económica y por no tener de repente un buen tratamiento, pues terminan amputándose las piernas, empezando amputándose los dedos, más que todo en lo que se conoce como pie diabético. Dele tiempo a la congresista Nicam. Muchas gracias, presidente. Por ejemplo, he podido yo observar, haciendo mi análisis, de que si la diabetes, como un paliativo, porque no se ha encontrado la solución, como un paliativo, sabemos que tenemos las cámaras hiperbáricas y quizás no se tiene todavía en este caso en la estadística computarizada, pero sin embargo, si basta un paciente que haya demostrado en la historia clínica que ha tenido mejoras en su tratamiento con las cámaras, en este caso en la ozonización o las cámaras hiperbáricas, en automático se opta por este mejor sistema de curación. De esta manera estaríamos entonces utilizando las historias clínicas cibernéticas para encontrar científicamente la mejor solución de cómo curar al enfermo y que no siga dilatándose estas enfermedades. Es un aporte para la ciencia, considero yo, en este caso, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Rimarachín. Gracias, presidente. Lo fundamental, presidente, es que este proyecto va a salvar vidas, porque se va a actuar oportunamente. Y si yo sufro un accidente o se puede desatar una enfermedad en otro lugar geográfico en el que no tengo mi historia clínica manual, puede accederse con esta historia clínica electrónica. Entonces, yo creo que esto es fundamental, presidente, y debería aprobarse, ojalá por unanimidad. Lo de
la historia clínica confidencial es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque cuando uno sufre un accidente, necesita saberse muchas cosas. Por ejemplo, sabemos el tipo de sangre, puede hacerse una transfusión directa si es que tuviéramos en nuestro DNI el tipo de sangre y el estado de salud en el que estamos, se puede acceder electrónicamente de una forma más rápida. Tendríamos una sola historia clínica a nivel nacional, ya no habrían muchas historias clínicas, con el parecer de un médico o de otro. Creo, señor presidente, que esto va a contribuir también para que se solucionen algunos problemas. A veces los médicos sufren para intervenir cuando se tiene, por ejemplo, problemas por concepciones religiosas, no aceptan transfusión de sangre, por ejemplo. Y el médico tiene que optar si salva o no, pero si va a recoger la opinión del propio paciente o del propio familiar y deja de lado el juramento hipocrático, entonces no está actuando adecuadamente en salvar vidas. De modo que este proyecto es muy importante. Me piden 2 interrupciones, presidente, con mucho gusto, la doctora Rosa Mavila y el colega José Gutiérrez. Congresista Mavila tiene la interrupción. Gracias, congresista Limarachín, estimados colegas. En el mundo contemporáneo, la visión de que la enfermedad es algo anormal ya está en crisis, colegas. La enfermedad es un hecho normal. No hay personas sin enfermedad. Algunos somos o hemos sufrido más enfermedades y otras menos, pero todo el mundo ha pasado por enfermedad. Y entonces cuando un paciente tiene una data donde hay todos sus antecedentes, esa es la mejor garantía de un tratamiento adecuado e integral. Y entonces aquí estamos ante los intereses del paciente centralizados en un país. Además, felizmente el Perú es el país que en América Latina tiene mucho más acceso al servicio informático que en otros países. Si se va a Chile, por ejemplo, hay menos posibilidades del acceso al Internet. Y entonces debemos utilizar eso en términos proactivos a favor de la ciudadanía. Dele tiempo para que Permite un segundito. Hay un tema de transparencia, señor. Transparencia. ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué ocultar antecedentes del paciente? Esa idiosincrasia que oculta antecedentes es una idiosincrasia antigua. Y por último, en informática siempre se puede hacer cerrojos de información y eso es un asunto de carácter técnico. El tema de fondo aquí, señores, si conviene o no al ciudadano de a pie del país que toda su data de antecedentes de salud esté registrada en un solo documento. Cuando hay registros en distintos establecimientos de salud, señor, siempre el ángulo del profesional que nos asiste va a ser unilateral. Y esto creo que es el criterio mayoritario a considerar en esta normatividad. Gracias, señor. Muy bien, congresista Gutiérrez tiene la segunda interrupción. Gracias, señor presidente. La verdad es que habíamos encontrado un consenso multipartidario en todas las bancadas. Por eso quiero apelar al espíritu solidario del congresista Belaunde para que repiense y reconsidere su opinión, sobre todo porque hay que ser generoso con las futuras generaciones en la implementación de todo este proceso, y lo demás sería un acto egoísta que no quisiéramos dar muestra en este Parlamento, señor presidente. Muchas gracias, congresista Limarachín, por la oportunidad. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Para terminar, este proyecto de ley es un proyecto de ley post-beneficio de la salud pública en el Perú y esperamos de que tenga la mayoría de apoyo, porque de esta forma estaríamos modernizando el sistema administrativo de salud en cuanto a historias clínicas, en donde llegas a veces a un hospital y resulta que demoras en enfermarte y ya no encuentran tu historia clínica. Las historias clínicas frescas son las que están a la mano. En cambio, con un sistema electrónico estarían allí permanentemente. Muchísimas gracias, presidente. Muy bien, congresista Guevara. Gracias, señor presidente.
colegas congresistas, no solamente debemos de ver las historias clínicas como un fin, sino que es necesario que veamos lo que ocurre con las historias clínicas. ¿Qué puntos debemos de tener en cuenta y que en esta tarde deben quedar claras? En primer lugar, sobre la información que deben de contener las historias clínicas. ¿Qué significa ello? Que tenemos que tener en cuenta la calidad de la información, la confidencialidad de la información, la accesibilidad a la información y la seguridad de la información. Por otro lado, en esta tarde también, cuando estamos hablando de este tema, debemos dejar constancia de que en la modernización de los hospitales, desde el punto de vista de la gestión, del mantenimiento y operación de un hospital de manera eficiente, debemos de pensar ya en los hospitales digitales. No solo en las clínicas, o no solo, perdón, en las hojas clínicas, sino también en los hospitales digitales. Por otro lado, aquí, en este proyecto de ley, y con la opinión del ONGEI, una vez más, debemos de reflexionar que el ONGEI tiene que tener mayor protagonismo del que no lo tiene. Lamentablemente, el ONGEI no está desarrollando lo que se llama el gobierno electrónico. El gobierno electrónico tiene que llevar los procesos a nivel nacional. Y para automatizar, primero tengo que saber qué voy a automatizar. Si no sabemos qué vamos a automatizar, definitivamente el procesamiento, la automatización de lo que haga el gobierno electrónico no va a estar en esa capacidad. Por otro lado, es importante, si nosotros, por ejemplo, en el distrito de Ipión, en Chota, donde ni siquiera hay carretera, donde ni siquiera hay una manera de conectarse directamente, ¿cómo vamos nosotros a tener ahí las famosas historias clínicas? Entonces ahí viene el otro tema. Concluya, congresista. Ahí viene el otro tema, el otro elemento, que es el tema de la telemedicina y la banda ancha. Ahí tenemos que desarrollar una política de Estado agresiva, para de esa manera establecer que en nuestro país, hasta en el último recóndito, haya la fibra óptica, para de esa manera tener capacidad de establecer lo que se llama la telemedicina. Y por otro lado, el alcance, la cobertura. Y es importante también que tengamos en cuenta la modernización de los equipos. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros tengamos en cuenta el procesamiento digital de señales. Señor presidente, me está pidiendo una interrupción el congresista Tapia. Congresista Tapia. Por su intermedio. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mesías. Quiero decirles una vez más, invocarlos a los colegas congresistas, de que ha llegado el momento de entrar en la etapa de la